Vamos a dar continuidad a esta serie de videos relacionados con el desarrollo de sistemas de trading algorítmico, bots de trading. Y en el video pasado, primer video que desarrollamos, la primera estrategia, llegamos a múltiples conclusiones. Ya en ese video se explicó todo, pero es importante retomarlo porque en función de ese video es como vamos a dar continuidad. Y era con respecto a cruce de medias. Primero decir que, y a la síntesis que llegamos, en zonas de consolidación o de rango, el sistema nos emite señales que no son tan buenas, pero en momentos del mercado que corresponden a tendencias, el sistema lo hace muy bien. Por ejemplo, este último movimiento de esta tendencia alcista, el rendimiento fue en una sola operación cercano o más bien, no cercano, superior al 50%. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregar un filtro a este sistema. Y este filtro tiene como finalidad el poder ver si podemos eliminar un poco este ruido, estas señales no tan buenas y conservar, la idea es conservar un rendimiento similar o ver si puede ser mayor. Pero la idea es esa. Primero, quitar como que muchas señales de manera que sean menos, que sean más fiables. Nuevamente, aclarar, no son sistemas cerrados, ningún sistema es el santo grial, no hay ningún sistema que sea perfecto, que funcione el 100% de las veces. El mundo del trading se basa básicamente en que debemos de entender que tanto va a haber beneficios como pérdidas, pero debe de haber en la rentabilidad, en que esos beneficios superen esas pérdidas. Simplemente eso. Pero de que van a haber ambos o tendrían que ver ambos, pero siempre, siempre nuevamente con beneficios superiores a las pérdidas. Bueno, dicho lo anterior, vamos a irnos al código de este programa, nada más para hacer algunos comentarios. Lo hice un poquito más genérico, ya se llama cruce de medias. Habíamos dicho medias simples, empezamos con simples, pero que llegamos a exponenciales porque eran las que más se adecuaron. Y habíamos partido con 50 y 150, pero ya vimos en la optimización que las 150, que las 200, perdón, eran mejor que las 150. Hice aquí un renombre. Aquí me equivoqué, un error. Fotografía. No tiene que ver con el funcionamiento, es un título, pero aquí ya le puse medias porque había puesto EMAS, también aquí media y media porque había puesto EMAS. Y aunque llegamos a EMAS, pero para hacerlo genérico, porque bien, este código simplemente con ponerle SMA ya se va a media móvil simple o WMA, media móvil ponderada, por poner un ejemplo. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es sobre este código trabajar. Ya no voy a explicar este código ya en el video anterior. Si no lo has visto, búscalo. Ahí va a estar la explicación del código. Sobre ese vamos a trabajar. Entonces, dentro de los múltiples indicadores, vamos a utilizar, mm, por ejemplo, índice de movimiento direccional. Vamos a utilizar este indicador que es el índice de movimiento direccional, que consta, ahorita explico, de tres puntos de información, tres variables de información. Primero el ADX. Ahorita lo voy a configurar el ADX, también voy a explicar brevemente esto. Y también tiene un DI positivo y un DI negativo. ¿Ok? Em, Voy a dejar la configuración como está. No me voy a entrar tanto en detalles de cómo se calcula. Podría ser, pero no en esta ocasión. Ya si quieren buscar un video en YouTube, hay canales que ya explican esto, pero
En resumen, lo que hace la ADX es medir la fuerza del movimiento. ¿Cómo la mide? Haciendo comparaciones entre el máximo actual, hace una diferencia entre el máximo anterior y ya después hace también una diferencia entre el mínimo actual con el mínimo anterior, va haciendo ciertas comparaciones, o sea, de la primera diferencia con la segunda diferencia de máximos, con la diferencia de mínimos, vuelve a hacer otra diferencia y también está calculando la volatilidad en cada una de las velas. Bueno, en resumen, después de todo ese cálculo, que no voy a entrar en detalles para no hacerlo tan técnico, aquí lo que me importa es pensar en términos de que la mayoría de las personas puedan como que entender la lógica de cómo estamos estructurando nuestro sistema. Ya estos cálculos, bueno, no nos sirven de mucho, sí, pero no. Ahorita voy a explicar por qué no. En resumen, nos va a dar la fuerza, ¿ok? ¿A qué me refiero con la fuerza? Voy a irme, por ejemplo, a una etapa del mercado que justamente tiene que ver con un rango. Por ejemplo, esta. Está el mercado prácticamente pausado. Vamos a poner aquí esto y voy a analizar la línea color blanca. ¿Ok? Vamos a analizarlo desde por aquí. La línea color blanca, aquí al lado derecho, tengo un valor. En este caso, por ejemplo, en este momento está en 19.66. Esto va variando en función de la posición, que puede ir desde 0 hasta 100. Pero, por ejemplo, aquí estuvo en 25, ya de eso es baja a 12, baja un poco más a 11, vuelve a ir a 24 y retrocede a 14, se va a 19. Entonces está en el punto más alto, digamos que en torno a los 25, el punto más bajo en torno a los 10, está entre 10 y 25. ¿Ah? Aquí podemos ver que esto representa este rango, valores en el ADX entre 10 y 25, pero cuando empieza a haber una tendencia bajista más fuerte, más marcada, esto se va a 23, 25 y supera ahora 27, 33, 35, 40, 44, etcétera, etcétera, hasta llegar a los 57, casi 58 o 58. Entonces, ¿a qué me refiero? A que nosotros podemos ver cómo esta pendiente, voy a ponerla de otro color, va tomando una pendiente positiva más pronunciada cuando hay un movimiento fuerte. Esto es a mí lo que me interesa entender de este movimiento. Bueno, claramente aclarar que es importante ya cuando estamos más a fondo cómo se calcula y entender de por qué esto o de por qué de repente, o sea, es importante entenderlo, claro que sí, pero ahorita para fines prácticos simplemente hay que quedarnos cuando hay un movimiento pronunciado, un movimiento fuerte, este ADX tiene una pendiente positiva y va aumentando su valor y aumenta más y aumenta más y aumenta más en función de qué tan fuerte es este movimiento. Cuando no hay mucha fuerza, cuando estamos en una etapa lateral, se mantiene en un rango, ¿ok? Entonces, esto es lo importante que nos mide la fuerza. Esta fuerza tanto puede ser bajista como en este caso, como puede ser alcista. O sea, por ejemplo, aquí, cómo está con una pendiente positiva donde el ADX está incrementando su valor y vemos que también nos midió esta fuerza alcista. Ahora, teníamos otros dos parámetros, que es el DI positivo, DI negativo. Simplemente lo puse como verde porque esto nos da la dirección. Es decir, independientemente que yo tenga el DI positivo o el DI negativo, mientras yo vea una DX con pendiente positiva muy pronunciada, sé que hay un movimiento fuerte. Y para saber la dirección, bueno, por eso se apoya
de hecho sí se apoya porque el ADX surge de esta diferencia entre DI positivo, DI negativo, que también a su vez están calculadas, como les dije, con la comparación entre los máximos actuales con respecto a los anteriores, mínimos actuales con respecto a anteriores. Bueno, para no confundir más, simplemente nos quedamos con el ADX y ahorita lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero, irme a esta fase del mercado. Bueno, am, voy a irme aquí a borrar estos dibujos. 5 dibujos, listo. Y yo lo que tengo que hacer para poner mi filtro es ver en dónde no lo hace bien. Ya habíamos comentado que es en zonas de consolidación o de rango. Cuando entra el sistema en una zona de rango, da muchas señales erróneas. Ok, ahora, si yo sé que esa es una señal errónea, ¿ah? Vamos a ponerla un poquito más clara. Si yo sé que esa es una señal errónea, y yo sé que esa es una señal errónea, y yo sé que esa es una señal errónea, y yo sé que es una señal errónea en el sentido de que no tuvieron éxito, yo visualmente debo de ver que el ADX siempre en estas 4 señales, siempre estuvo por debajo de 47. ¿Ok? Eso es lo primero que yo debo de identificar para poder desarrollar mi sistema. Entonces, simplemente yo entiendo que cuando no hay tendencia, o en este caso, que a lo mejor una temporalidad menor sí, pero en una temporalidad en la que estamos de 4 horas, vamos a ponerle un número de 50. Por debajo de 50 significa que todo lo que me dé la de X no va a ningún lado, simplemente es un rango. Hablando nuevamente de la temporalidad de 4 horas. Bueno, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto y voy a borrar esto y voy a borrar esto. Entonces yo tengo una línea aquí marcada de 50 porque les había dicho que la de X va de 0 a 100. Entonces, entre más esté cercano a 100 significa que el movimiento es más fuerte. Entonces vamos a dejarlo en 50. Esto simplemente por lo que yo estoy viendo aquí. Claramente en la optimización podemos ver si era 49 o 53 o 54 o 60. Simplemente yo lo que quiero es tener un valor y en función de ese valor partir. Aquí tenemos la otra gran zona de consolidación y justamente vamos a entender lo siguiente, que lo mismo, que cuando hubo, por ejemplo, aquí una operación no llegó al 50, entonces estuvo bien, bien filtrada, bien filtrada, bien filtrada, esta también. Aquí se podría decir que no se filtró bien porque aunque pasó sobre los 50, no fue una señal buena, pero aquí sí la volvió a filtrar bien y ya aquí esta sí fue una señal buena. Entonces, podemos decir que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 operaciones que tuvimos, eh, 6 las filtró bien, una no la alcanzó a filtrar bien, tuvimos ahí a lo mejor una salida negativa y otra salió muy bien. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Filtrar las señales, de manera que tratemos de depurar y nos puedan dar las más fiables. Ya lo expliqué, pero eso es justamente lo que debemos entender. Entonces, ¿cuáles son los criterios de entrada? Explicando esto. Primero, habíamos comentado, voy a borrar aquí, no, yo creo que está bien, yo creo que no lo voy a borrar porque ya está muy claro. Ya dijimos que vamos a trabajar sobre una base y esta base aquí está. Por ejemplo, esta señal de long fue muy buena. Es la que ya dije que tuvo un rendimiento casi superior al 50%. Bueno, no casi superior, más bien superior al 50%. Nos vamos a basar en este ejemplo. La salida más o menos fue por aquí, 50% de beneficio que tuvimos.
Y voy a hacer un poquito de zoom. Comentamos en el sistema pasado que la entrada se daba cuando hacía una comparación y la EMA rápida, en este caso la blanca, estaba por encima de la lenta, que es la amarilla. Obviamente al entrar en long, se cerraba un short que tenía abierto independientemente del stop loss o take profit porque era dinámico. Simplemente cuando se cierra, ahí vemos si salimos positivos o negativos, pero entramos en una nueva operación. Entonces, aquí la entrada, lo que plantea este sistema es que no la va a hacer luego, luego. O sea, va a comparar, vamos a anotarlo. La primera condición, uno, que la media rápida esté por encima de la media lenta. Eso es lo primero que vamos a requerir. Pero en el sistema anterior, aquí inmediatamente ya entraba. ¿Ah? Pero nosotros vamos a agregar otra condición, que es justamente el filtro. El ADX, que es esta línea blanca que ya explicamos que mide la fuerza, sea mayor que 50. Entonces, dicho lo anterior, esta vela dice, en cada vela está comparando media rápida, a ver, vamos a, está comparando media rápida, está o es mayor o está por encima que EMA lenta, sí, pero ADX es mayor a 50, no, aquí el ADX en esta primera comparación, el ADX será 30. Entonces en la siguiente vela vuelve a decir, la media lenta está por encima de la rápida, sí, pero el ADX está por encima de 50, no. Está en 34 el ADX, está en 36, está en 37, no, que ya bajó a 31, que ya está en 35, que bajó a 20. Entonces, siempre se está cumpliendo la primera condición, que la EMA rápida esté por encima de la media rápida por encima de la media lenta, pero solo entra en long cuando también se cumple la segunda condición, que el ADX sea mayor a 50. Y justamente es aquí, cuando comienza a tener tendencia, llega el ADX a 50, que hay un movimiento fuerte y de aquí es donde más o menos estaría entrando nuestro sistema en long. Lo voy a anotar porque ahorita nos vamos a dar cuenta. Bueno, ya nada más para ir, digamos, comparando, porque no podemos saber si un sistema es mejor que otro si no hay un punto de comparación. El punto de comparación, además de que las señales estén filtradas, pues es que el rendimiento, vuelvo a mencionar, sea similar o mayor. Si no es mayor, similar, pues no tiene sentido lo que estamos haciendo. Para ello, vamos a tomar como referencia el sistema que ya habíamos programado. En el simulador de estrategia nos da que hay un total de 75 operaciones con un beneficio de 92,782. 92,782. Esto es lo que tenemos en nuestro sistema ya programado de beneficio. Beneficio. Y el total de operaciones que nos da este sistema son 75. ¿Ok? Bueno. Ya teniendo estos datos, los criterios de entrada y bueno, para long también los datos del rendimiento, vamos a hacer nuestro sistema. Nada más mencionar los criterios para short. Para short, por ejemplo, aunque esta señal no es del todo buena, vamos a tomarla de ejemplo porque es donde se da una señal de short. Primero, que
El cruce, vamos a duplicar esto. De la EMA rápida, de la media rápida, perdón, esté por debajo de la media lenta, aquí se da, y el ADX sea mayor a 50. Entonces, aquí estaría dando también una señal de short, aunque no haya salido bien. Nuevamente dije, no es un sistema cerrado, no es un sistema perfecto, no existe el salto grial en trading, pero justamente nos quedamos con esta operación que potencialmente aquí debe de haber un long, de acuerdo con los criterios antes señalados, y potencialmente en esta línea debe de haber un short por aquí. ¿Ok? Entonces ya tenemos criterios de entrada, criterios de salida y además, nuevamente, de este sistema, las operaciones con el beneficio y vamos a ver si podemos mejorarlo. O de plano, simplemente la didáctica es entender de que este filtro no nos sirve y tenemos que buscar otro. Pero ya también mencionar que en la vez pasada, pues sí, iba explicando la programación, pero creo yo que era un indicador muy sencillo. El ADX no es que sea difícil la forma en calcular, pero no quiero que sea el video de cómo calculo un ADX. Simplemente ahorita lo que vamos a hacer es tomar este código fuente que ya tenemos aquí sobre el ADX, el DMI, y lo voy a salvar, lo voy a copiar y lo voy a tener acá en un editor de texto, porque solamente voy a, como les decía, programación, copiar y pegar. Obviamente sobre una base que ya tenemos, que ya explicamos, y ya regreso al código que ya habíamos programado que nos da el sistema que vamos a optimizar. Bueno, vamos a agregar una serie de líneas, de guiones. Bueno, cómo se llamarán? No son guiones. Bueno, se me fue el nombre de cómo se nombra este operador. Pero bueno, aquí le voy a poner código del DMI. Ah, voy a pegarlo, lo que tenemos o lo que sacamos del DMI. Esto ya nos lo da la plataforma de TradingView, ya nos da el indicador y nos da su código. De aquí voy a borrar esto que no me sirve, que es la versión indicador, esto no me sirve. El lensing, esto es para hacer el suavizado de la DX, si me sirve. Lent, esto es para el periodo, sí, sí me sirve. La comparación de máximos, obviamente. La comparación de mínimos. Este es un if abreviado, obviamente me sirve. Todo esto me sirve, todo esto me sirve. Bueno, ¿qué no me sirve? El plot. Esto no. Aquí, con lo que nos quedamos es con esto. Variable a usar. Es el ADX. Ajá, es lo que les dije que era la línea blanca. Todo lo demás es para llegar a esto. No nos vamos a meter en ese cálculo, simplemente yo ya voy a utilizar el ADX. Y como les dije, es un número lo que nos va a arrojar que está normalizado entre 0 a 100 y vamos a tomar como referencia el 50 mayor a 50 de X para que sea una señal de un movimiento fuerte, porque al final del día lo que mide es eso, la fuerza. Bueno, dicho lo anterior, en el código, en el video anterior habíamos dado una indicación para long signal, que era como que la señal de long, donde estamos trabajando con, bueno, lo programamos con SMA. Lo voy a dejar con SMA, pero entendiendo que una SMA, bueno, esta variable hace referencia a las EMAs, porque empezamos programando con SMAs, medias móviles simples. Entonces no tiene nada que ver, o lo cambiaré, no lo cambiaré. Yo creo que sí lo voy a cambiar.
Vamos a ponerle media. No, mejor lo dejo así porque es mover todo. Que es rápido, ¿verdad? Pero SMA. Como son medias móviles exponenciales, yo creo que sí le cambio a EMA. Le cambio a EMA. Y aquí simplemente le voy a ir cambiando para irlo explicando a EMA. Porque le cambié el nombre. Cuando la EMA rápida esté por encima de la EMA lenta es cuando se da una señal de long. Ya habíamos explicado qué es esta función, pero antes de esta función, aquí vamos a agregar lo nuevo. A de x mayor a 50 and que no haya ninguna operación abierta. ¿Ok? Ahora nuevamente, como cambiamos a EMA, cuando la señal de short es cuando la EMA rápida esté por debajo de la EMA lenta. Esto es algo nuevo. Y aquí también vamos a agregar and a de x sea mayor a 50 and no haya ninguna operación abierta. Básicamente, lo único que se le agregando es esta función de la de x con el nombre que le estoy renombrando, ¿ok? La salida de long es la misma. Y vamos a ponerle EMA, EMA, EMA. Tenemos EMA. Y ya está. Ya tenemos un indicador nuevo. Bueno, una estrategia nueva. No hay más que agregar, creo yo. Simplemente vamos a guardarla. Y vamos a ver si es que nos está dando lo que comentábamos. Ok, justamente sí. Ahorita me estoy dando cuenta de unas cosas. Bueno, voy a hacer algo. Voy a hacer algo y ese algo es lo siguiente. Me voy a ir está funcionando el código. Pero yo lo que quiero es tener dos estrategias abiertas. Bueno, ahorita les explico qué. Voy a copiar este código, lo voy a salvar y voy a dejar este código como ya estaba. A ver si una compilación anterior, a ver si puedo irme a una compilación anterior. No puedo, bueno. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Voy a renombrar tema 1 YouTube, EMA media. Vamos a ponerle incluso medias. Justamente lo que yo quiero es, yo creo que sí. Ya salvé este y lo voy a dejar como estaba. Para eso voy a borrar esto. Ahorita no pasa nada. Voy a borrar esto y voy a borrar esto. Y se va a quedar como estaba. Ok, listo. Esto lo voy a... Ahora aquí voy a crear una nueva estrategia. Voy a copiar esta que ya tenía. Que acabo de modificar con el ADX. Listo, ok, a ver si no se revolvieron en lo que hice. Básicamente yo lo que hice es dejar el otro. Vamos a ponerle aquí sistema 2.
es que debía hacer una copia. Ajá, y sobre la copia trabajar. Porque este sistema 2, YouTube, media y ADX. ¿Ok? Vamos a guardarlo. Es el sistema 2 para YouTube, media y ADX. Listo. Ahora sí. Añadir al gráfico. Y aquí lo primero que voy a hacer es configurar las propiedades. Que me esté trabajando con $10,000 cada operación. Pero más allá de ver si es rentable o no, aquí eso es lo que quería. Tener las dos estrategias. Primero, teníamos esta estrategia que ya la habíamos analizado. Donde aquí me da una operación en short. Aquí me da una operación en long. Bueno, una operación en short que no salió bien. Una operación en long que no salió bien. Una operación en short que no salió bien. Una operación en long que no salió bien. Y una operación en short que todavía no sabemos si va a salir bien o no. Pero esto es el rango de Bitcoin en el que ha estado. Ahora, saber que aquí hay 4 operaciones erróneas. Si yo oculto este y ahora cargo el otro sistema, me voy a dar cuenta que solamente está el cierre. Y después de aquí filtró perfectamente bien esta señal de entrada en long. Bueno, primero de esta entrada de short, porque aquí entraba en short, pero no entró en short porque pues el ADX no estaba en 50. Aquí este long lo filtra, aquí este short lo filtra, aquí este long lo filtra y me vuelve a dar un short en torno a los $84,000. Este short ahorita sería una operación que fuera negativa, que aún no ha cerrado, porque todavía Bitcoin puede hacer otra segunda patita, tercera patita hacia la baja. Eso nadie lo sabe. Pero aquí es donde se da la condición que una vez que están los cruces, tiene que estar bien el ADX por encima de 50. Y ya cuando se da esta condición, es donde entra en una operación nueva. Pero, bueno, ¿qué estamos viendo primero? Que ya filtró bien las señales. Eso es algo bueno, pero también hay que darnos cuenta que es un indicador que si bien filtra las señales, es retardado porque tiene que confirmar que haya una tendencia. Entonces, si esta, volvemos a decirlo, esta señal tuviera como desenlace de aquí, ir por ejemplo a los $70,000 y tanto una de las medias, por ejemplo, fuera así, y la otra de la media acá y por aquí cerrara, bueno, cruzaran, aquí se cerraría y digamos que quizá no es la más rentable de las estrategias, por aquí, pero podría haber un potencial beneficio, ¿ok? Bueno, esto es simplemente una idea de cómo es que esta estrategia, más que la estrategia, esta señal fuera una señal buena, en dado caso de que todavía de donde estamos hubiera una caída más pronunciada para el precio de Bitcoin. Pero eso no lo podemos saber. Ahora, también quiero yo ver. Me fue. Ahí está. Listo. Esto. Listo, ahora sí. Quiero yo también analizar lo que les decía. Aquí cuando definimos la entrada era porque había un cruce y este cruce después teníamos que tener una DX con mayor a 50. Sí, se dio exactamente aquí, la entrada en long. Y la entrada en short también se da aquí. Muy bien, o sea, este sistema está funcionando perfectamente bien en el sentido de que nos está dando las entradas y las salidas de acuerdo con los criterios. Bueno, nuevamente voy a cargar el código anterior
Aquí tenemos una señal errónea, dos señales erróneas, tres señales erróneas, cuatro señales erróneas, cinco señales erróneas, seis señales erróneas, siete señales erróneas, ocho señales. De esas ocho, solamente una buena. Ajá. Vamos a ver si hace ese filtrado. De manera que de 8 a ver cuántas nos depura. Bueno, nos damos cuenta que aquí solamente cierra y solamente nos da una señal errónea. Esta no es señal porque aquí nada más es un cierre y una buena. Es decir, de 8, solamente que 7, de 8 que 7 estaban mal y había una buena. Bueno, de ahora de 8, 6 las depura porque están mal, una no la alcanza a depurar bien, hay una ligera pérdida, pero la otra sí salió bien. Entonces, el sistema está haciendo lo que le compete. La pregunta inicial era, ¿vale la pena generar este filtro en el sentido de que nos dé pocas señales, pero también dé un buen rendimiento? Bueno, vamos al simulador de estrategias. Podemos ver aquí que tenemos un rendimiento de 69,000, vamos a ponerle de $70,000. Un beneficio de $70,000, lo estoy redondeando, 69,992. Y solamente 37 operaciones. Bajamos de 75 a 37. Prácticamente estamos filtrando cerca de, pues la mitad. O sea, estamos filtrando la mitad de operaciones. Nada más que con 75 íbamos a $92,000 y ahora con 37, con la mitad, nos quedamos en 70. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿vale la pena tener menos señales y bajar nuestro rendimiento? O aunque hayan varias señales, pero que, bueno, varias señales y de esas varias señales muchas negativas, pero a pesar de esas negativas tengamos un rendimiento todavía mayor. Bueno, yo honestamente todavía hay que considerar las comisiones, pero pues yo me iría por los $92,000. ¿Ah? Bueno, no voy a decir por qué, pero siento yo que lo que está pasando es con este ADX, si bien nos está haciendo un filtro, también las entradas son más lejanas, porque confirma que hay una tendencia. Por ejemplo, imaginemos que esta sí es una buena señal y que el precio de Bitcoin se va a $50,000. De entrada, del punto de entrada que teníamos con el sistema anterior, que era aquí, a donde entró, por lo menos ya se comió un 18%. Sí, nos da una señal más limpia, más pura, bueno, entre comillas, porque esta no se ha dado, puede que salga negativa, pero suponiendo que saliera bien, se comió por lo menos un 18% del beneficio de esa operación. Evidentemente, pues nos liberó de 4 stops aquí que habían salido mal. Entonces, justamente es eso, hay que hacer un balance. Hay que hacer un balance y también, por ejemplo, si a mí no me gusta ver mi cuenta con varias pérdidas y pérdidas y pérdidas y eso me causa un desgaste emocional, pues puedo optar por esta segunda estrategia, que las operaciones que me dan, la mayoría van a salir a beneficio, pero entendiendo eso, que habrá una que otra mala, pero puedo optar, por ejemplo, en apalancamiento mayor. No lo sé, puedo optar a lo mejor en eso, porque sé que es más fiable y a lo mejor de esa forma compensar la rentabilidad. Bueno, simplemente son ideas. Pero si es acá, pues cuando son muchas operaciones, incluso aquí debo de entender que el apalancamiento debe de ser cero. O sea, son como que ideas, ¿no? Al final del día yo no estoy diciendo de ninguna manera que utilicen estos sistemas que ya son cerrados, que ya no se pueden mejorar.
Lo único nuevamente que estoy comentando es cómo hacer un filtrado. Ahora, vamos a hacer una optimización en el sentido de que ya vimos en el caso de las medias que eran mejores las exponenciales que 50 y 200. Vamos a ver si qué pasa. Tenemos ahorita un rendimiento de 69,000 y tantos dólares. ¿Qué pasa si yo pongo aquí 51? 51, ¿ok? Vamos a guardarlo. Simulador de estrategias. Chequen. Se va de 69,992 o casi los 70, se va a 73,000. Aumentó $4,000 más. Cerca de $4,000 más. Eh, 33 operaciones, teníamos 37. Entonces, con el 51, bajamos de 37 a 30 de 37 a 33 y aumentamos $4,000. Lo cual significa que esta línea, en vez de ser 50, es mejor todavía ser 51. ¿Qué pasa si yo pongo 52? Vamos a guardarlo. Vámonos al simulador de estrategias y pasamos de 33 operaciones a 30 y hemos aumentado todavía $1,000 más. En total hemos aumentado desde la primera estrategia en $5,000 y hemos reducido 7 operaciones. Vamos a ver qué pasaría con 53. Vamos a darle en guardar y vámonos al simulador de estrategias. Ok. Pasamos de 30 operaciones a 28 y aumentamos de 75,000 a 78,000. Y esto me gusta porque se mantiene en constante crecimiento. Vamos a ver qué pasa si le aumentamos a 53. Perdón, a 54. Va a llegar un momento en donde esto ya vuelve a ser negativo, ¿eh? Hay softwares, hay técnicas para hacer esta optimización de forma más rápida, más sencilla. Ya se fue de 78 a 71, no. Y aunque bajamos las operaciones a 25, ya el rendimiento ya bajó. Entonces yo me quedo con 53. ¿Ok? Entonces aquí obtuvimos que en el número 53 es cuando tenemos. Voy a ajustar esta línea. Vamos a ponerla en 53. Cuando esté en 53, hace el mejor filtrado. Sin afectar, bueno, aumenta la rentabilidad y sin afectar tanto nuestro sistema. Editor Pine, simulador de estrategias. Entonces nos quedamos con 78,495 y 28 operaciones. 78,000. Entonces, 78,000, casi 78,500. 78,500 y la bajamos a 28 operaciones. Y ven cómo todavía se pudo optimizar más. Ahora, voy a borrar este y ya voy a quedarme con un sistema optimizado con respecto a este de 75 operaciones por 92,000 a 28 operaciones por 78,000. Y ya la variación, estamos hablando de $14,000. Yo todavía por el rendimiento y porque no importa y puedo ver mi cuenta negativa un rato, todavía me iría por la primera. Pero también, nuevamente, dependiendo de que si yo quiero tener operaciones más fiables, más limpias, bueno, también el rendimiento no está mal por el número de operaciones. Porque acá estamos hablando de que bueno, no es la forma de medirlo, pero a ver, si yo hago un cálculo de 92,000, $92,000, 375.
Estamos hablando de 1.2 de cada o sea, 1.2 es el número de la relación riesgo-beneficio. O sea, cada 1.2 señales, es que como es un punto 2, espérenme, nada más hago otro cálculo. 78.500, 78.500 entre 28, 2 bueno, aquí se podría decir que hay una relación riesgo-beneficio de 1.2. Y aquí, este sistema de acá abajo, hay una relación A1. Y acá abajo hay una relación de 2.8 a 1. ¿A qué se refiere esto? Que por cada vez que yo pierda 1, cuando gane voy a ganar 2.8. Y aquí cada vez que pierda 1, cuando gane voy a ganar 1.2. No puede ser 1 a 1 porque serían $75,000 para que sea una relación 1 a 1. Es decir, cuando es 1 a 1 se refiere a cuando hay una operación ganadora, hay otra perdedora. Cuando hay una operación ganadora, hay otra perdedora, 1 a 1. Pero no, aquí está ligeramente el beneficio mayor a la pérdida. Pero aquí esta me gusta, porque es casi un 3 a 1. Entonces, nuevamente, no está mal, aunque el rendimiento es menor, no está mal, es casi 3 a 1 la relación entre riesgo-beneficio. Bueno, eso es todo. Vamos en otro video ver si podemos aplicar otro filtro o ver otra forma también. Seguimos con medias móviles, ahorita ya medias móviles y el ADX. Vamos a ir viendo, bueno, voy a pensar otro ejercicio, ya sea de filtro o otra estrategia diferente con medias móviles, de manera que podamos seguir jugando con estos números. ¿Ah? Y la idea, pues nuevamente, es que nosotros tengamos un contexto de cómo funcionan los indicadores ya en las estrategias montadas, yo tome algo que me pueda servir y poderla implementar o descartarla de mi estrategia, no perder el tiempo, porque precisamente es eso. Pero más allá de todo es tener una aproximación al mercado. Eso es mi interés, una aproximación a través de sistemas de trading algorítmico para saber a dónde va Bitcoin. Nos vemos en una siguiente actualización.